Muy buenos días, profesor Justo Serna, estimados colegas de la Universidad de Valencia, estimados colegas de aquí de la Católica, estudiantes. Me es muy grato dar inicio a esta primera, me parece, ¿no?, jornada historiográfica de este semestre. Estos antiguos jueves historiográficos que ahora se han reconvertido en jornadas historiográficas para ser más precisos en cuanto a el día en que se desarrollan, y tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Justo Serna, quien va a ofrecernos una conferencia en torno a el concepto de historia cultural y en torno a la importancia de la investigación en historia cultural en el mundo de hoy. Agradecemos mucho su visita, al igual que la de sus colegas de la Universidad de Valencia. Creemos que esta es una oportunidad también para tomar contacto con investigadores de otras universidades y también para promover, y por eso justamente estamos filmando esta conferencia, para promover las actividades que desarrollamos en el marco de la especialidad de Historia y en el marco también de las otras especialidades de nuestra facultad. Como ya le decía al profesor Serna y a sus colegas hace un momento, estamos esforzándonos por, entre comillas, visibilizar las actividades de nuestra facultad, por subrayar también la importancia del diálogo interdisciplinario y por subrayar la importancia de la formación humanística en el desarrollo de los profesionales, ¿no? Esto es algo que en el mundo de hoy, sobre todo, es especialmente importante, ¿no? De manera que en ese sentido, la visita del profesor Serna es muy importante para nosotros. Le agradecemos nuevamente su presencia y le doy la palabra a la doctora Claudia Rosas, quien va a presentar su charla. Gracias. Tenemos el gusto de tener esta mañana al profesor Justo Serna y también, complementando lo que decía nuestro decano, José de la Puente, su charla se enmarca en uno de los cursos del plan de estudios de la especialidad de Historia, que es el curso de Historia Cultural y de Mentalidades, donde uno de sus libros, que es el de Historia Cultural que les acabo de mostrar en la hora pasada, no sé si lo puedes mostrar ahí, Joaquín, y además tenemos las 2 ediciones, ¿no? ¿No? Es una lectura obligada en el curso y qué privilegio poder tener la presencia del profesor que esta mañana nos va a hablar de historia y literatura. Entonces realmente lo vamos a escuchar con mucho interés y voy a pasar la palabra a Joaquín Marreros, que es estudiante de la especialidad de Historia, que sigue el curso que está a mi cargo, el de Historia Cultural, para que haga la presentación del profesor Serna. Gracias. Bueno, ante todo, bienvenido a nuestra casa de estudios. Me es muy grato presentarlo. Voy a realizar una breve presentación sobre su carrera, ¿no? El doctor Justo Serna es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, en donde imparte o ha impartido docencia en Historia del Arte, en Periodismo y en Comunicación Audiovisual. A lo largo de su trayectoria docente e investigadora se ha dedicado sobre todo a la historiografía y la historia cultural. Entre sus publicaciones destacan sus libros La Historia Cultural, del año 2013, La Imaginación Histórica, del año 2012, y Cómo se escribe la microhistoria, en el año 2000. Entre sus obras más recientes tenemos Leer el Mundo, visión de Humberto Eco, en el año 2017, y El pasado no existe, ensayo sobre la historia, del año 2016. Ha sido o es colaborador de distintos medios de comunicación, como El País, Levante EMB, Infolibre, Claves de Razón Práctica o Pasajes de Pensamiento Contemporáneo. Es un activo internauta, sobre todo en Facebook, y fundó su blog en el año 2005 y hasta ahora lo mantiene. Bueno, ahora damos inicio a la conferencia del doctor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo esta invitación de la PUC, quiero agradecer las palabras del señor decano, las palabras de la doctora Rosa y, en fin, la presentación amable y generosa que se me ha hecho para estar aquí con todos ustedes y que para mí, repito, es un honor, es un placer, y para tratar un tema que, si no estoy equivocado, a ustedes les interesa especialmente, un tema que, bueno, pues ha recibido una renovación, ha experimentado una renovación en las últimas décadas muy notable, como es el de la historia cultural, y por tanto mi charla versará sobre
esos cambios, en parte esos cambios historiográficos que se han dado en las últimas décadas, por qué la historia cultural se ha convertido en un fenómeno historiográfico de primera magnitud, y lo centraré además y procuraré, digamos, decir cosas de alguna relevancia a propósito de la relación entre historia y literatura. Entre historia y literatura porque de entrada este es un fenómeno que parece reservado, la literatura, a los historiadores que específicamente son expertos en novela, en poesía, y que por tanto la historia literaria sería propiamente tarea característica de historiadores de la literatura. Sin embargo, los historiadores generalistas, vamos a decirlo así, los historiadores que nos ocupamos de la época contemporánea o de otros momentos históricos, podemos decir cosas relevantes a propósito de la literatura sin, por supuesto, olvidar cuáles son los avances que en el ámbito de la historia literaria se han hecho por parte de nuestros colegas, pero para poder ver la obra literaria, para poder ver las obras literarias como productos exactamente culturales de los que obtener algún tipo de rendimiento histórico. De entrada, esto último parece chocante. ¿Cómo es posible que de obras literarias, básicamente, pongamos novelas, que son por antonomasia el género de la ficción, cómo es posible que un historiador pueda obtener algún tipo de rendimiento, de información, de dato, si precisamente las novelas son básicamente invención? ¿Cómo fiarnos, por tanto, de una obra en donde el mundo se recrea, se rehace, se enmienda por completo y en muchas ocasiones es justamente lo contrario, la alternativa, lo negativo, el negativo exacto de la realidad? ¿Sirve para algo la literatura en este punto? Por supuesto, como lectores, sencillamente como lectores, somos personas que, supongo la mayoría, disfrutamos con las novelas, como disfrutamos con la poesía, como disfrutamos con el teatro, precisamente porque entendemos que nos permiten estas obras de creación pues elevar el espíritu, por decirlo así. Las obras de creación nos permiten plantearnos cuestiones que hacen referencia a nuestro propio mundo. No porque no reflejemos directamente las obras que leemos, sino porque en parte vemos que las obras literarias, al menos las grandes obras literarias, están abordando cuestiones que son permanentes para la humanidad, cuestiones que son clave para los seres humanos y que suelen dar respuestas concretas bajo determinadas circunstancias, pues justamente a eso, a esas preguntas universales que no desaparecen. Cuando en las ciencias duras, en la física, en la química, a un físico se le pregunta si un físico debe leer, por ejemplo, a Newton, hoy en día, lo normal es que el físico diga, no necesito leer a Newton. ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio de paradigma, se ha producido un cambio radical en los modelos de investigación y, por tanto, no es preciso leer a Newton para hacer física hoy en día. Eso no quiere decir que los físicos no tengan historia de la física y, por tanto, estudiarán la física de Newton como algo del pasado que ya no sirve exactamente para las cuestiones que son relevantes en el mundo de la física actual. Cuando en humanidades, cuando en historia, cuando en filología se nos pregunta, ¿ustedes leen a sus clásicos? ¿Pueden abandonar a sus clásicos? Inmediatamente decimos, no, nosotros no podemos abandonar a nuestros clásicos, porque exactamente en el ámbito de las humanidades, esas obras que se han convertido en clásicas y que expresan cuestiones centrales de la humanidad, siguen todavía siendo relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque las respuestas que nos dan son todavía vigentes, están todavía vigentes. No necesariamente. Una obra ambiental, una obra producida en el siglo XVII, pongamos El Quijote, por supuesto no nos da las respuestas que nosotros necesitamos hoy, pero leer El Quijote, leer El Lazarillo de Tormes de 1554, leer estas obras todavía nos sirve desde el punto de vista, repito todavía, como lectores, nos sirve para entender hasta qué punto esos seres humanos reflejados de manera inventada, imaginaria, fantaseada en esas novelas, esos seres humanos se nos parecen extraordinariamente y sus cuestiones son integralmente las nuestras. Es probable que nuestro mundo nos parezca hoy en día mucho más complejo, mucho más complicado en relación a lo que era pues, el mundo del siglo XVI o el mundo del siglo XVII. Ahora bien,
Las cuestiones morales, las cuestiones que nos permiten distinguir el bien y el mal, lo deseable de lo indeseable, las cuestiones estéticas, es decir, hasta qué punto algo casa dentro de lo que es el orden, la belleza y la armonía, y por tanto nos permite proyectarnos en la creación, en la pura creación. Eso no ha cambiado sustancialmente si entendemos que esas preguntas, repito, siguen siendo las mismas. Por eso podemos leer a Aristóteles, podemos leer a Cervantes, podemos leer a grandes autores que, siendo de un ámbito que no nos pertenece de entrada, la literatura, sí que nos pueden arrojar luz a los historiadores para enfrentar la época en que fueron producidas esas obras, pero también para poder plantearnos cuestiones más generales de historia cultural. Por tanto, no les invito a leer novelas solo porque las novelas nos proporcionen deleite, entretenimiento, o porque las novelas nos sirvan pues, para plantearnos cuestiones que cualquier ser humano se plantearía, que también. Les invito a leer novelas en el sentido en que lo planteaba, por ejemplo, Carlo Ginzburg, el historiador italiano Carlo Ginzburg, a principios de los años 80. Le hacían una entrevista, en concreto un amigo suyo, una entrevista para una determinada, no recuerdo ahora qué publicación era, una entrevista en donde se le preguntaba expresamente: ¿qué le recomendarías a tus alumnos de primeros cursos de carrera, de la carrera de historia, para que se formaran más y mejor en relación a los temas que a ti te interesan? ¿Qué les ofrecerías, qué les exigirías? Y la respuesta de Ginzburg me parece absolutamente defendible hoy en día. La respuesta de Ginzburg era que lean novelas, que lean muchas novelas. El colega, sorprendido, le decía, bueno, pero ¿y los libros de historia? Y, por supuesto, en historia tenemos unos clásicos de la historiografía que son auténticas piezas de creación que, aun cuando los datos concretos que manejen esas piezas hoy en día puedan ser en parte inservibles, como creación, como elaboración, como construcción propiamente literaria o retórica, siguen siendo perfectamente válidas. Pero las novelas, decía Ginzburg, en este caso, las novelas nos sirven para plantearnos lo que él llamaba la imaginación moral, y que yo lo he utilizado en algunos de mis libros, en ese precisamente que se titula La imaginación histórica, para entender que el historiador, que los historiadores trabajamos con la imaginación. Atención, imaginación no quiere decir fantasía. Por supuesto, sería absolutamente incorrecto por parte de un investigador, sería absolutamente contrario a la deontología profesional de los historiadores, que cuando tenemos dificultades informativas, cuando tenemos dificultades documentales, cuando algo no lo sabemos, apliquemos la fantasía. Es decir, bueno, como yo voy al archivo, no encuentro cierto dato, pues bueno, pues invento aquello que no me proporciona el legajo, el expediente, el documento. No es eso lo que estamos proponiendo. La fantasía es perfectamente legítima en una obra de creación y, por tanto, piensen ustedes en una obra como Crónicas marcianas de Ray Bradbury, que es una obra excelente de fantasía que sirve muy bien para entender lo que fue la conquista del oeste en los Estados Unidos. Lo que pasa es que está ambientada en Marte. Pura fantasía. Yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la imaginación en otro sentido. En un sentido que ya expresara también, no solamente Ginzburg, sino también lo expresara un gran filósofo de la historia inglés, Collingwood. Collingwood, en Idea de la Historia, decía que la imaginación para el historiador es más o menos lo siguiente. Imaginen que estamos mirando al mar, ¿no? Y que vemos un velero y estamos mirando fijamente el velero. Por alguna circunstancia banal, debemos desviar nuestra vista y mirarnos hacia otro lado. El velero, durante unos minutos, sigue su singladura, sigue su curso, y cuando nosotros volvemos a mirar el velero, vemos que no está en el punto donde nosotros lo hemos dejado. ¿Qué es la imaginación? Y Collingwood decía, la imaginación es esa línea de puntos que nosotros estableceríamos entre la última vez que vimos el velero y la posición que ahora ocupa. Es decir, no fantaseamos y decimos, no, el velero estaba frente a Miraflores, dio muchas vueltas y volvió. No, entendemos que ha sido un curso. Aplicamos lo que es probable. Establecemos la conjetura más razonable. Umberto Eco,
colega de Carlo Ginzburg, decía que la investigación humanística, la investigación histórica, la investigación filológica, efectivamente la imaginación es esencial. ¿Esencial en qué sentido? Esencial en el sentido de que los historiadores, los filólogos, los investigadores aplican constantemente conjeturas. Es decir, yo creo que todos convendremos en que el historiador se basa principalmente en documentos materiales, en documentos que están en los archivos, en documentos que pueden estar digitalizados, cierto, pero documentos que están físicamente accesibles. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los documentos en parte han desaparecido por el curso del tiempo, por vandalismo, por conflictos de todo tipo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo rellenamos ese espacio vacío? El espacio vacío se rellena, en el sentido que decía Collingwood, aplicando la imaginación controlada, o en los términos que decía Umberto Eco, aplicando las conjeturas más razonables. Haré una analogía. Imaginemos casi de Agatha Christie, de novela de Agatha Christie. Imaginemos que en una habitación cerrada o en un castillo se produce un crimen y que dentro de la muerte de alguien, y que dentro de ese castillo, por tanto, tenemos un fiambre, que decimos en España, tenemos un muerto, ¿no? Hay 5 personas alojadas en el castillo. Acude un detective, un juez, un investigador, alguien que va a hacer la pesquisa pertinente. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es establecer, lo primero es tomar testimonio a todos los presentes y ve que puede haber contradicciones. Los testimonios a los que toma de las personas que estaban presentes podríamos equipararlos a los documentos que nosotros consultamos en el archivo. Es decir, los documentos que consultamos en el archivo son contradictorios, no siempre casan entre sí, no siempre la información casa entre sí. Toma efectivamente declaración o testimonio de esas personas, pero además utiliza algo que puede ser material, es decir, restos, huellas, restos de barro, colillas de cigarrillos, lo que sea. Todo eso lo va advirtiendo, observando, porque la mirada del detective, la mirada del juez, la mirada del historiador, y esta analogía también es una analogía que tomo en préstamo de Carlo Ginzburg, la mirada del juez, del investigador, lo que hace es tomar los restos y establecer entre ellos una conexión razonable. Una conexión que les permita atribuir un sentido. En realidad lo que hace el detective, lo que hace el juez, lo que hace el investigador, el juez instructor, o lo que hace el investigador, o lo que hace el historiador, es crear un relato razonable sobre los hechos que probablemente ocurrieron a partir de los restos con que se halló. Es probable que pueda equivocarse, y es probable que ese primer relato que conecta restos o vestigios pueda ser efectivamente erróneo. Por supuesto, lo que hace el cuidadoso, el riguroso investigador es insistir en los testimonios de las personas presentes, insistir en la búsqueda de restos materiales que de algún modo le permitan establecer mejor su conjetura. La conjetura razonable de la que hablaba Eco a la hora de, rellenar los vacíos documentales, esa conjetura razonable va cambiando en función de esos restos que vamos encontrando, o va cambiando en función también de la experiencia, va cambiando en función del conocimiento y va cambiando en función, de lo que han sido los recursos teóricos, analíticos, metodológicos que el investigador tiene. Por tanto, un investigador todavía novel, que tenga poca experiencia, seguramente es probable que cometa más errores que alguien que tiene más vida por delante o por detrás, mejor dicho, y que ha podido conectar en numerosas ocasiones casos similares y ha podido establecer relaciones entre sí, ¿no? Por tanto, el investigador lo que hace es, en efecto, basarse en documentos reales, pero utiliza la imaginación. La imaginación, en este caso, supone la aplicación de la conjetura razonable. Y la conjetura, en términos científicos, ¿qué es? La conjetura es la hipótesis. Yo establezco una hipótesis. Lo que sucedió en el castillo es que
la persona X, enemistada desde hace tiempo a partir de los testimonios que he obtenido con A, fue quien cometió el crimen, y además hay restos materiales que prueban que salió del castillo, regresó con un arma, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es discutible, todo eso es falible, todo eso no es definitivo ni terminante. ¿Por qué? Porque efectivamente en historia, en la investigación, el resultado de la investigación no es la obra definitiva, no es el resultado definitivo. Decía Jorge Luis Borges que no solamente en el ámbito de la literatura, sino que podríamos decir también en el ámbito de las humanidades, hablar de una obra en términos definitivos, que esta obra es definitiva, hablar en esos términos solo obedece, decía Borges, a la religión o al cansancio. Es decir, a la religión en el término de ya no es mi creencia y por tanto de aquí ya no me muevo, o al cansancio, es decir, ya no quiero trabajar más y lo doy por definitivo. Bueno, pues en el ámbito de las humanidades, en el ámbito de la historia propiamente cultural, en el ámbito de la investigación, no hay obras definitivas. Cada generación, y no solamente cada generación de investigadores, sino que en realidad cada generación humana replantea las preguntas que la generación anterior ha planteado y que durante siglos, durante décadas o siglos, ha sido común plantear, añadiendo nuevas preguntas, planteando las mismas preguntas y refinando, perfilando las respuestas. La literatura, repito, la literatura de creación, en principio no son documentos que nos proporcionen información. Por tanto, como al principio señalaba, que utilicemos la literatura ¿para qué cosa? Para obtener información sobre una época determinada sería un error. ¿No sería más lógico y pertinente, pongamos por caso, basarnos en los datos que nos proporcionen los arqueólogos después de sus investigaciones? Sería más razonable. ¿O no sería más lógico y razonable consultar protocolos notariales, documentos notariales, donde las partes establecen contratos, pactos y, en definitiva, establecen las cláusulas en virtud de las cuales se emprenden determinados actos económicos? Ese contrato es algo de un acto que realmente existió. Ese contrato, esa escritura notarial, es propiamente un documento. La palabra documento, lo he repetido muchas veces, la palabra documento viene del latín documentum y a la vez del infinitivo docere, enseñar. ¿Qué es un documento desde este punto de vista? Un documento es aquello que está por algo y que nos enseña algo que ya no está. Por tanto, cuando extraemos de un archivo un documento, el que sea, lo que extraemos, ¿qué es? ¿El hecho histórico? En absoluto. El hecho histórico se consumó, el hecho histórico se realizó o se frustró. En cualquier caso, lo que en el archivo queda como vestigio es un testimonio, una versión, una variación, una percepción de ese acto que ya nunca más podrá repetirse. Los químicos, pongamos por caso, pueden en laboratorio repetir las condiciones de un fenómeno. Los historiadores no pueden en laboratorio repetir las condiciones de un fenómeno. Por tanto, aquello con lo que trabajan no es el pasado. Aquello con lo que trabajan son los restos del pasado. Y esos restos documentales no son la copia, el calco, la reproducción exacta de lo que ocurrió, sino la variación, la versión, la interpretación que alguien en un determinado momento hizo de esos hechos. Por tanto, si nos damos cuenta, el documento, hasta un documento notarial, hasta un documento, digamos, de una fidelidad absoluta al acto, pacto o contrato que se estableció, ese documento tiene algo que excluye, tiene algo que elimina. En un documento notarial no se habla del estado de ánimo de los contratantes. En un documento notarial no se habla de el ámbito físico en el que se desarrolla, o sea, la notaría, la escribanía. No se describe, digamos, el aspecto físico en donde se está desarrollando la circunstancia. En una escritura notarial no se nos habla de la afectividad, el sentimiento, la circunstancia emocional de los allí presentes. Es decir, un documento notarial elimina una parte fundamental de la realidad del pasado. ¿Y cómo averiguamos todo eso? ¿Cómo podemos los historiadores reconstruir lo que el documento
en este caso notarial, pero podríamos poner otros ejemplos. ¿Cómo podemos reconstruirlo? ¿Acaso mi propuesta es reconstruirlo con la literatura? Es decir, ya que con los documentos de archivo voy a una parte de la realidad del pasado, no va a estar, pues me voy, leo novelas y con eso activo mi imaginación y relleno aquello que no está. No, yo no diría eso. Yo no diría que hiciéramos eso. Porque eso sería fantasear. Eso sería fantasear en el sentido de pensar que con el auxilio de la literatura de creación podríamos completar la información que efectivamente el documento material no nos ha dado. No. En realidad, se lean novelas o no se lean novelas, el historiador está activando constantemente esa imaginación histórica y por tanto está rellenando conjeturalmente, está rellenando con elementos de probabilidad lo que sucedió. Y si tiene experiencia y si tiene por tanto ya una cierta historia personal en relación con la investigación, podrá saber bajo qué circunstancias se hacen los contratos, los pactos que un notario escritura. Podrá probablemente proponer la circunstancia concreta en la que aquello se desarrolló, pero siempre advirtiéndole al lector que eso es una conjetura. Es decir, jamás un historiador puede decir, y las cosas fueron así, si resulta que esa información no está obtenida de un documento real, de un documento material. Lo que sí que puede hacer es, hemos de suponer, quizá es probable que ese tipo de coletillas o de muletillas ayudan al historiador ¿a qué cosa? A advertirle al lector que aquello que le está proporcionando no es una pura fantasía, sino que es una conjetura razonable y razonada de algo que por otros medios no se puede obtener. Entonces, ¿para qué nos sirve la literatura? La literatura de creación, la literatura en buena medida de ficción, de entrada nos sirve pues para hacernos, es muy insuficiente esto todavía, para hacernos una idea cabal, aproximada, del contexto de producción de las obras. Es decir, hace muchos años Pierre Vilar, el gran historiador francés Pierre Vilar, escribió un texto seminal, esencial, que se tituló El tiempo del Quijote. Un texto brevísimo, pero para mi gusto uno de los mejores ensayos de Pierre Vilar. ¿Qué es lo que trataba ahí? Pues trataba justamente lo que era la España del Quijote y, por tanto, trataba lo que era la circunstancia histórica en la que se alumbró esa obra. Una obra excepcional, una obra que se sale de su propio contexto, pero que tiene un contexto de producción. Por tanto, los historiadores, cuando se enfrentan a la literatura, de la índole que sea, alta, baja, de grandes logros o de magros logros, lo que debe hacer el historiador en este caso, insisto, es analizar la circunstancia, estudiar el contexto y, por tanto, colocar esa obra literaria, pero en realidad cualquier documento, en su circunstancia exacta. Yo creo que es una de las primeras cosas que aprendemos los historiadores. El peor pecado que se puede cometer como historiador es el del anacronismo. Es decir, atribuir a actos del pasado significados que son de otro tiempo. Sacar fuera de contexto una acción y, por tanto, darle un sentido que no tenía. Por tanto, cometer anacronismos, a un historiador no se le puede celebrar el hecho de que no cometa anacronismos. Es su obligación. Decía Edward H. Card, en ¿Qué es la historia?, ese gran clásico de la historiografía, decía, bueno, celebrar que un historiador es riguroso es absurdo, es su obligación, no hay nada que celebrar. Igual que decía Umberto Eco justamente en uno de sus libros más simpáticos, como se escribe una tesis, como se hace una tesis, decía agradecer en las tesis doctorales al director el trabajo realizado es un poco absurdo, es su obligación. Yo les invito a que ustedes, cuando hagan sus tesis, sus trabajos de investigación, agradezcan a sus directores efectivamente el trabajo realizado, aunque sea obligación de sus directores, ¿no? Bien, en ese caso, por tanto, volviendo a lo que estaba planteando, efectivamente lo que siempre tendremos que tener en cuenta cuando leamos como historiadores
una obra literaria es delimitar adecuadamente, con toda precisión y rigor, cuál es el contexto de producción, de realización y, atención, el contexto también de difusión de la obra. ¿Cómo fue leída la obra en su momento? Ese gran clásico de la literatura española, que es El Lazarillo de Tormes, que es una novela y que es una de las primeras obras que podemos calificar exactamente como novela moderna, de 1554, repito, fue leída como una novela, en absoluto. Fue leída como una obra autobiográfica. Hoy en día no, desde hace décadas hay disputas a propósito de la autoría de esa obra, si sería este autor, si sería este otro autor. En realidad, un gran historiador de la literatura, Francisco Rico, máximo experto en El Lazarillo de Tormes, decía, oigan, no se compliquen la vida. Lo interesante de la obra no es quién fue el autor, lo interesante de la obra es cómo fue leída y fue interpretada y cómo fue, por tanto, descodificada, por decirlo en términos semióticos. Es decir, la obra fue leída en origen como una autobiografía, diríamos hoy, como unas memorias. Sin embargo, hoy la leemos como una novela. Por tanto, analizar los contextos de producción y de distribución, de difusión de las obras literarias, de las obras de creación, es esencial. Cómo se utilizan las obras. O en los términos de la retórica diríamos, cuál es la pragmática que se aplica sobre determinadas obras. Por supuesto, eso nos da pista o idea de cuál es el impacto que puede tener una obra que se piensa, que se crea, que se realiza y que finalmente llega a un público determinado. Llega bien o llega mal, llega en el momento o llega mucho tiempo después. Ahora bien, todavía estamos en la superficie, estamos en la periferia completamente de lo que sería la relación que el historiador puede tener con las obras literarias. Por supuesto, una obra literaria, vamos a centrarlo en las novelas, una novela es siempre un relato largo, o como se dice en el diccionario frecuentemente, un relato de una cierta extensión. Me encanta esa imprecisión. Un relato de una cierta extensión. ¿Cierta hasta cuándo? ¿Cuándo deja de ser relato, cuento, para convertirse en novela corta y para finalmente convertirse en novela? Bien, el diccionario no lo precisa, no dice el número de páginas. Es un relato de cierta extensión, la novela, en donde se cuentan cosas que pueden haber sucedido o pueden no haber sucedido. Pueden ser enteramente ficticias o pueden ser en parte ficticias. Cosas que se cuentan y que les ocurren a ciertos personajes que los vemos, que nos los muestra la propia obra o que son contados. Una clave fundamental en toda obra literaria, en este caso novela, es quién cuenta las cosas. No cuáles son los personajes que aparecen, que por supuesto es esencial. No solamente los hechos que ocurren, que eso es dirimente, claro que sí, sino quién nos cuenta las cosas. En la novela del siglo XIX era bastante común, bastante frecuente, que la narración fuera en tercera persona. Es decir, que el narrador fuera alguien que hoy lo llamaríamos, entonces ya se podía llamar, un narrador omnisciente. O sea, tiene el punto de vista de Dios. Lo sabe todo de los personajes, lo interno y lo externo. Y por tanto nos puede contar lo que les pasa, lo que les ha pasado y lo que les pasará a los personajes. Stendhal, el gran novelista francés, en Rojo y Negro, el narrador, que habla en tercera persona, nos dice en repetidas ocasiones: lo que no sabía Julian Sorel es que 2 semanas más tarde iba a abatirse sobre él. Ese tipo de información la proporciona un narrador en tercera persona porque ese narrador lo sabe todo. Bien, eso era muy característico en el siglo XIX. ¿Cómo está narrado el Lazarillo de Tormes? En primera persona. Lázaro de Tormes cuenta su vida. Por tanto, la narración en primera persona también forma parte de la tradición y del género novelístico. ¿Cómo está narrado Robinson Crusoe? Robinson Crusoe está narrado en primera persona. Robinson nos cuenta
lo que fue su vicisitud. Él, nacido inglés, digamos, tenía ya la vida hecha para convertirse, bueno, pues en un negociante, comerciante, en alguien de las clases medias inglesas. Sin embargo, desoyendo los consejos del padre y renunciando a los cuidos o mimos de la madre, emprende una aventura, y a partir de ahí lo que le va a ocurrir, aquello que le va a suceder, él nos lo va a relatar. Suponemos que si nos lo relata es porque sobrevivió a los naufragios. La narración en primera persona forma, por tanto, también es algo muy característico de la tradición novelesca. Sin embargo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produce, sobre todo en la literatura anglosajona, se produce un cambio esencial. Estoy hablando todavía del narrador. Un cambio esencial que es la narración focalizada, la narración limitada. Esto es, se narra en tercera persona, pero aquello que se nos cuenta está hecho bajo la perspectiva, punto de vista o foco de un personaje. Les pondré un ejemplo. En La Metamorfosis de Franz Kafka está narrado en tercera persona. Sin embargo, aquello que nosotros vamos a ver, aquello que nosotros vamos a experimentar, aquello que como lectores podemos descubrir, son los datos, las percepciones, los sentimientos y las afecciones por las que pasa Gregor Samsa. Ese individuo que se despierta una mañana convertido en un monstruo sin insecto. Convendrán conmigo en que resulta estrafalario que de una obra como La Metamorfosis se pueda extraer algo válido para la historia. Es decir, bien, desde el punto de vista de la historia de la literatura, resulta absolutamente lógico, normal, que una obra cimera, como es efectivamente La Metamorfosis o La Transformación, como también ha sido traducido, pues que se estudie, se analice, porque Kafka fue un maestro con obras como el Proceso, El Castillo, América, etc. ¿Qué podemos extraer? Un historiador sensato podría decir, ¿qué podemos extraer de La Metamorfosis? Que yo sepa, nadie ha amanecido una mañana jamás convertido en un monstruoso insecto. Por tanto, la información que nos va a proporcionar esa obra de ficción no nos sirve. ¿Que no nos sirve? ¿Que no nos sirve? Yo creo que no hay mejor alegoría de la condición humana, de lo que estaba experimentando, de lo que estaban experimentando una parte de los seres humanos en las primeras décadas del siglo XX, que esa metáfora del orden y de la circunstancia y de la condición humana que se expresa a través de esa conversión o metamorfosis de un individuo, de un ser humano convertido en insecto. Porque si la han leído y la recuerdan, Gregor Samsa no deja de sentir como individuo, no deja de sentir como humano y agita sus múltiples patitas con serias dificultades porque no tiene habilidades y no tiene capacidades justamente como un insecto. Es decir, sigue sintiendo, viviendo y experimentando como humano. O pensemos, por ejemplo, en una obra que es esencial, uno de los grandes monumentos de la cultura novelística del siglo XX, Doctor Faustus, de Thomas Mann. Doctor Faustus, si lo recuerdan, es ni más ni menos que la historia, la presunta biografía, en realidad es una novela, la presunta biografía que alguien escribiría sobre un gran músico alemán que, como en la tradición del Fausto, habría establecido un pacto diabólico para obtener de sí mismos las más altas cotas de la creación, ¿no? Y ese pacto diabólico, ese pacto mefistofélico, le lleva a la ruina. Muy bien, digamos, es una reiteración del mito que viene de Goethe y de un mito que viene de antes también. ¿Qué es lo que hace Thomas Mann, que lo hace tan interesante ese libro? El libro, en realidad, es interesante por múltiples razones. Primero, está escrito en primera persona. El biógrafo se entromete y constantemente nos está diciendo no sé nada de la vida de mi amigo, no puedo reconstruir esta parte, ignoro qué es lo que hizo. Claro, el lector podría muy bien decir, hombre, pues documéntese,
Documéntese porque, vamos, está aquí diciéndonos cosas que no sabe. Pero es muy interesante porque nos está advirtiendo cómo funciona el género biográfico, ¿no? Y las dificultades que tienen los biógrafos, también podríamos decir los historiadores, para reconstruir las vidas humanas, ¿no? Incluso las vidas de nuestras personas más cercanas. Es interesante por eso, pero es interesante también porque recrea el mito de Fausto, cierto, pero es interesante también porque es una metáfora absoluta de lo que es la suerte, la condición y la cultura alemanas del siglo XX. Es decir, Alemania entregada al diablo, por decirlo de alguna manera. Alemania entregada a sus peores demonios, por decirlo de alguna manera. Y esto se hace era típico en Thomas Mann, con gran ironía. A pesar de la tragedia que está detrás de la obra, a pesar de, digamos, del dolor y el desgarro que puede significar todo esto, tiene mucho de irónico. ¿Ustedes se imaginan ahora por qué Carlo Ginzburg le respondía aquello a su colega cuando le preguntaba ¿qué le recomendarías a tus estudiantes de historia a la hora de formarse, educarse y a la hora de, por tanto, de tener más capacidades para investigar? Y la respuesta de Carlo Ginzburg era leer novelas, que lean muchas novelas. O podríamos extenderlo y decir que lean novelas, que lean poesía, que lean teatro, y por supuesto que asistan al cine, y por supuesto que vean películas, y por supuesto que las ficciones recreen su mundo interior. Es decir, que recreen sus habilidades y experiencias. ¿Se dan cuenta de las escasas experiencias que realmente tenemos en nuestra alicorta vida? Nuestra vida es muy breve. Gracias a que tenemos múltiples recursos culturales, es por lo que multiplicamos nuestras experiencias. Y eso quiere decir que no vamos a aplicar lo que hemos aprendido en Robinson Crusoe o en la Metamorfosis al análisis histórico directamente, pero sí que tenemos una capacidad empática, una capacidad mayor para ponernos en el lugar del otro. ¿Solo con las novelas? No, por supuesto que no. ¿Solo con las ficciones? No, por supuesto que no. Leamos muchas biografías. ¿Para qué? Pues precisamente para eso que decía Carlo Ginzburg. Para obtener, para alcanzar, para desarrollar lo que él denominaba muy acertadamente la imaginación moral. Y la imaginación moral, aquí ya no se trata de lo del velero, si ha cambiado de sitio el velero en su silbadura. La imaginación moral es esa capacidad que tenemos para, o no tenemos, para ponernos en el lugar del otro. Yo puedo tener relaciones con muchas personas, pero pueden ser relaciones superficiales. Pero con ciertos personajes literarios, como ha dicho en repetidas ocasiones Mario Vargas Llosa, con ciertos personajes literarios yo he tenido relaciones mucho más estrechas que, por supuesto, con mis vecinos de escalera, por decirlo de alguna manera, que procuro no tratarlos ni frecuentarlos. En cambio, a ciertos personajes literarios sí que los frecuento. ¿Por qué? Porque cada vez que leo, mi propia experiencia añade elementos y cosas, no que no estaban en la obra, sino que estaban en mí o no estaban en mí y que ahora, por nueva experiencia, hacen más rica la lectura de esa obra literaria. Y por tanto me va creando una enciclopedia, y empleo una expresión característicamente de Umberto Eco. Una enciclopedia en este punto es el conjunto de saberes, experiencias, vivencias que nos sirven para tener una visión más completa, más compleja de la investigación, de la realidad, y esto podría aplicarse directamente a la investigación documental, la investigación que se hace en archivos, pongamos, pero también para nuestra vida corriente, nuestra vida como ciudadanos. Como decía Giovanni Levi en otra ocasión, decía, ¿para qué vamos a simplificar las cosas si en realidad lo que debemos hacer es complicarlas? Yo sé que en la vida real no vamos a estar complicando las cosas constantemente, pero en la investigación hay que complicarlas. En la investigación, en el análisis histórico, no podemos dar respuestas simples, no podemos dar respuestas monocausales, no podemos recrear la psicología, la hondura, la perspectiva de los personajes reales, históricos, con trazos gruesos, sino que por el contrario debemos hilar fino y ese trabajo fino de suma exquisitez y rigor, eso es resultado ¿de qué? ¿De horas y horas en el archivo? Por supuesto, de horas y horas en el archivo.
pero también de horas y horas de recreación de nuestro propio mundo interior, de nuestras habilidades y cualidades, para finalmente descubrir que conocíamos muchas cosas que ignorábamos saber. Es decir, no solo es que tenemos más información por leer de aquí, de allí, de allí, por ver películas, por ver documentales, etc. No solamente eso, sino porque vamos creando una experiencia multiplicada, una experiencia propiamente artificial, que lo que nos hace es ver el mundo de manera más compleja. Yo a mis estudiantes de primeros cursos de carrera les invito a que cuando salgamos a la calle observemos cada rincón material que nos envuelve, evidentemente durante unos minutos, mucho tiempo no, porque tropezaríamos y nos caeríamos a la calle. Pero que observemos lo que nos rodea, porque todo tiene historia, todo tiene un residuo. Una de las experiencias más interesantes que hemos tenido en las asignaturas que hacen referencia a Introducción a la Historia son de dos eventos de estas características. Primero, la visita al cementerio de Valencia. Quedan totalmente obnubilados, porque normalmente vamos al cementerio cuando se nos muere alguien y por tanto acuden los deudos y no están los afectos para muchas alegrías, sino acudimos allí compungidos y no nos fijamos en nada más. Cuando uno acude a un cementerio, descubre un mundo retenido, descubre el pasado prácticamente allí reproducido y lo que está viendo es qué concepción de la vida, de la muerte, de la ostentación, de la riqueza, de la cultura tenían nuestros antepasados. Por supuesto, eso se puede ver en la ciudad, se puede ver también en la ciudad, pero en la ciudad de los muertos se ve con toda claridad. La otra experiencia o el otro evento que solemos repetir en asignaturas de primer curso y que les provoca un impacto impresionante a los estudiantes es la proyección de una película inquietante. ¿A qué película me refiero? El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl fue la directora preferida de Adolf Hitler. Y El triunfo de la voluntad es una película como mínimo inquietante. Dentro de lo que sería la tradición cinematográfica, de las artes cinematográficas, es una película esencial, fundamental. ¿Por qué? Porque una parte de los hallazgos técnicos que hoy en día son comunes en el registro cinematográfico o audiovisual de la realidad, se los inventa directamente Leni Riefenstahl o los reelabora a partir, por ejemplo, de la vanguardia soviética. Piensen, por ejemplo, que hoy en día en una cancha la retransmisión de un partido de fútbol es impensable sin múltiples puntos de vista. Muchas cámaras, objetivos que van efectivamente acercándonos y alejándonos la visión de esas acciones, de cómo avanza la pelota y si efectivamente hay goles o no hay goles, etcétera, etcétera. Esto se lo inventa absolutamente Leni Riefenstahl cuando en Nuremberg, en 1934, registra el mitin del partido nazi en esa ciudad y veremos que en un gran estadio a Hitler lo vamos a ver desde múltiples perspectivas, desde múltiples puntos de vista. La película es una exaltación propagandística del nazismo, algo repugnante. La película es una exaltación iconográfica de un dictador, algo verdaderamente detestable. Pero por otro lado, aprendemos muchísimo sobre qué cosas. No solamente sobre el cine. Aprendemos sobre lo que es el totalitarismo y los medios de comunicación, sobre los usos de la comunicación para la seducción. No ya la conversión, sino la seducción del público. Aprendemos muchísimo de lo que es la sociedad de masas. Es decir, todos nosotros nos sabemos individuos bajo determinadas circunstancias, pero individuos que en el seno de una masa se dejan arrastrar por lo que Sigmund Freud llamaba el sentimiento oceánico, eso todos lo hemos experimentado, o bien en una cancha futbolística o bien en una manifestación en la calle.
Eso no quiere decir que el sentimiento oceánico, ser una pieza infinitesimal dentro de una masa, sea algo malo. No, hay momentos en donde debemos manifestarnos y hay momentos en que podemos estar en una cancha disfrutando con otros, rugiendo por nuestro equipo de fútbol y no hacemos ningún daño. Pero la sociedad de masas, que se alumbra principalmente en el siglo XX, la sociedad de masas se basa en la concentración física y también diseminada de las muchedumbres. Y, por tanto, en el elemento de, digamos, en compartir sentimientos y afectos con personas que no te atan más que vínculos probablemente superficiales. Bueno, todo eso se puede ver en esta película de una manera muy clara y muy rotunda. Cómo ese sentimiento oceánico se va creando y, por tanto, eso es un elemento esencial de, en este caso, el totalitarismo. Por supuesto, mis estudiantes, al cabo de las 2 horas que dura la película, que dura el film, están aburridos, hartos, y me dicen, ¿era preciso 2 horas de continuos desfiles, de exaltación al Führer? Bueno, yo les digo, en el caso de la película, como podríamos decir en el caso de las novelas, nuestra concepción, visión de lo verosímil y aceptable, de lo creíble y soportable, ha cambiado mucho. Hoy en día, por cierto, podemos ver una película que dure 2 horas y media o 3, para mí un horror, estar 3 horas viendo una película, prefiero, en fin, films más breves, pero hoy en día nos hemos acostumbrado y aceptado que las películas duran 3 horas. Un tiempo atrás duraban 1 hora y media. Cuando se filma la película, El triunfo de la voluntad, bueno, el público alemán aceptaba con bastante resignación, imagino, y también con bastante celebración, que básicamente lo que sucede en esa película sean casi de manera exclusiva desfiles y, ¿qué cosa? Diálogos. No hay diálogos, hay monólogos, hay expresiones y gritos que se lanzan para reforzar el sentimiento de unidad frente o ante ese líder majestático. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que para poder utilizar, en ese caso, el film, como para poder utilizar una novela, el historiador cultural debe formarse, educarse, instruirse en el lenguaje de producción, en los recursos propiamente lingüísticos del cine o de la literatura. Yo tengo que saber lo que es un picado, un contrapicado, tengo que saber lo que son los planos. Si yo no sé eso, no puedo analizar correctamente la película. Por supuesto, tengo, por tanto, que valerme, servirme de recursos que no se han inventado para la historia, para la investigación histórica propiamente, sino que se han utilizado, inventado para el análisis fílmico. Pero yo lo debo saber y conocer para poder estudiar con rigor esa película. Yo no voy a analizar la calidad técnica de la película, no estoy autorizado, no tengo competencia, no tengo formación preparada para eso, pero sí que debo prepararme para poder analizar cualquier resto del pasado, y El triunfo de la voluntad es un resto del pasado, para poder analizarlo como un elemento cultural. Y por tanto, para hacerme una idea general de lo que era, por ejemplo, el totalitarismo y cómo funcionaban los medios de comunicación y cómo funcionaban las masas. No sé cómo andamos de tiempo. Sigo. Vamos a tener un poquito de debate, ¿no? Bien, voy a ir acabando. Voy a ir acabando para que no se me aburran demasiado. La literatura, la ficción, por ejemplo, El triunfo de la voluntad, me dicen algunos estudiantes, es una película documental. Y digo, sí, bueno, es una película documental, pero es una película de propaganda, por tanto es una película ficticia o ficcional. En buena medida es una reconstrucción de algo que existió, pero con unos aderezos ornamentales que la convierten en una película ficticia. Yo creo que la cultura, para un historiador, es esencial. ¿Por qué? Porque nos permite establecer una gradación, una jerarquía de las grandes creaciones de la humanidad. Bueno, no digo que no. Es decir, debemos ser conscientes de que una obra de Shakespeare, una tragedia de Shakespeare, es más importante que un par de zapatos, pongamos por caso, como elaboración, como producción material. Ahora bien, a un historiador es probable que le interese tanto una obra de Shakespeare, y fíjense que
puedo convertirme en alguien que está equiparando cosas que no se pueden equiparar. Puede ser tan importante una obra de Shakespeare como ese par de zapatos. Nuestra idea del confort ha cambiado. Un trono real, de un rey, es la cosa más distante de la comodidad y del confort. Está pensado para, digamos, elevar majestáticamente al monarca y, por tanto, convertirlo en una figura indiscutible. Hoy en día, en los asientos que ustedes están descansando o escuchándome, una parte esencial de la función de los asientos que ustedes ocupan es la comodidad. La comodidad es un concepto muy reciente. El confort es un concepto muy reciente. Cuando llegamos al aeropuerto y veníamos para acá, para Lima, bromeando dijimos, ¿os dais cuenta, los compañeros, os dais cuenta qué gran invento cultural es la maleta con ruedas, la valija con ruedas, ¿no? ¿Tantos siglos ha tardado? Por un lado, la gente arrastrando maletas sin ruedas y finalmente hemos llegado a algo que es esencial, que es un gran avance para la humanidad, la maleta con ruedas. ¿Y eso por qué? Uno, porque se viaja mucho, muchísimo más. Dos, porque tenemos un concepto de la comodidad que no tenían nuestros antepasados. Y por tanto eso forma parte de la historia cultural. ¿La maleta con ruedas es algo irrelevante? No, no. La maleta con ruedas nos habla de un mundo completamente diferente a lo que era la vida de nuestros antepasados. Y en fin, esto es lo que de momento yo quería decir. Muchas gracias. Sí, agradecemos la conferencia del doctor Justo Serna, muy interesante. Ahora pasamos a la ronda de preguntas de parte del público. Muchas gracias por la charla. Usted comentó la importancia que hay respecto de cómo fue recibida una obra literaria a la hora de estudiarlo. Ahora, quería plantear una contradicción con la cual yo siempre me enfrento a la hora de lidiar con textos o películas de ficción y la historia, y es que a mí no me queda ninguna duda de que si descubriéramos una novela inédita del siglo XVII que no se publicó por mala, sería de todas maneras para nosotros una fuente histórica muy valiosa, a pesar de que no tiene contexto de recepción, porque nadie lo leyó, solo quizá el editor que dijo, esta es una porquería, no lo publicamos. Pero de todas maneras sería una fuente para nosotros. Sin embargo, si mi primo Quique escribe una novela muy mala hoy y no es publicada, de todas maneras yo sé que, o una película de estudiante, etcétera, como alguien que estudia, digamos, el presente, el momento histórico presente, yo diría, ya, esto no vale la pena. Pero ¿cómo resuelvo esa contradicción de que una producción cultural del siglo XVII que no fue publicada sí es valiosa, pero una del siglo XXI que no fue publicada, en cambio, no cuenta? Bueno, agradezco mucho la pregunta y yo creo que es una cuestión muy interesante. Decía John Lewis Gaddis en un libro que se titula El paisaje de la historia, decía, ¿quién nos iba a decir a nosotros que la vicisitud de un molinero del siglo XVI, desconocido absolutamente para todos, salvo para sus vecinos, era un tipo que frecuentaba a sus vecinos largando sus discursos morales, pero a la vez era molinero, es decir, todos acudían a su molino para la molienda, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que un molinero del siglo XVI, Domenico Scandella, de mal nombre, Menocchio, iba a ser un elemento fundamental para la historiografía? La documentación inquisitorial ha estado durante siglos intocada, hasta que llegó un historiador, en este caso Carlo Ginzburg, que efectivamente no exhumó la documentación y ya está, sino que la elaboró, estudió, analizó, comparó y cotejó con otras circunstancias y con otros personajes reales del siglo XVI.
y nos proporcionó una obra que es un cambio radical en la historiografía, diríamos, de la historia cultural de las últimas décadas, que es El queso y los gusanos, ¿no? Una obra que se publica en 1976 y que, andando el tiempo, por supuesto, el autor no la ha modificado, es decir, en realidad, al final, acaba siendo poco interesante la información concreta que nos proporcione y más interesante cómo reconstruye la cosmovisión, la concepción del mundo que ese molinero tenía. Entonces, yo creo que no hay material que podamos producir que sea irrelevante. La mirada del historiador, el análisis del historiador es lo que acaba convirtiendo en relevante el documento. No hay nada más triste, diríamos, que un documento interesantísimo, informativamente hablando, caiga en manos de alguien no inexperto, sino alguien que maltrate el documento y que, por tanto, acabe, digamos, anulándolo. Pequeño o grande el documento, pequeño o grande el personaje, bien mirado, observado, acaba siendo muy destacado. Decía Flaubert que cualquier cosa vista de cerca es muy interesante. Yo creo que eso es lo que le pasa a nuestro. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Joaquín. Justo quería comentar algunas cosas de la conferencia que me parece muy, muy interesante y muy sugestiva, sobre todo para lo que estamos viendo en el curso de Historia Cultural. Primero, el tema de la imaginación histórica. Me parece que es un concepto muy importante y que a veces en la formación del historiador ha sido rechazada porque se le equipara justamente a la ficción, a la literatura. Y yo recuerdo cuando me formé aquí en Estudios Generales, yo había leído un texto de Wright Mill, un clásico, La imaginación sociológica, pero no nos mandaban a leer nada igual para historia, ¿no? Como si el historiador no utilizara la imaginación. Y eso me parece uno de los grandes logros de la historia cultural, ¿no? Cómo ha replanteado esta visión, esta perspectiva que tú has explicado ahora y que además está en tu libro, de la imaginación histórica a partir de la idea de la conjetura y de las probabilidades. Un caso excepcional me parece el libro de Natalie Simon Davis, El retorno de Martin Guerre, ¿no? Porque justamente ahí se ve que con fuentes escasas, un tema que había sido un paradigma hasta Montaigne y compañía, es decir, de este, digamos, suplantador, impostor, que era el falso Martin Guerre, que llega a un pequeño pueblo rural, y estamos hablando del antiguo régimen, ¿no? Como habían pocas fuentes, ¿no? La fuente del juez Jean de Coras, otra fuente más, y cómo a partir de lo que tú decías, de este conjunto de fuentes muy fragmentario, muy parcial, cómo poder reconstruir esa historia, ¿no? Que sea un relato, como tú decías, razonable a partir de las pocas fuentes de que se disponían. Entonces me parece muy interesante porque Carlo Ginzburg, que hace el posfacio a la edición italiana, señala eso, ¿no? Cómo ella trabaja a partir de probabilidades, pero ahí lo ligo con lo último que mencionabas, también para que el público lo comprenda, que es el cine. Creo que ese caso resume lo que nos has mostrado en la conferencia. Y es que Natalie Simon Davis empieza trabajando para la película de cine de Jean-Michel Carrier y el otro director, sí, no recuerdo exactamente, y que sale en el año 82. Entonces ella asesora como historiadora, pero se queda insatisfecha porque quiere reconstruir históricamente, no a través de una película, este caso, que es además un caso de microhistoria, porque es un caso muy puntual, ¿no? Que lo vemos al microscopio.
y a partir de ahí escribe el libro. O sea, es un caso donde el cine es primero y el libro es construido después sobre la base de escasas fuentes, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque muchas veces se dice, no, este tema de historia de mentalidades o historia cultural, no se puede trabajar, o eso es lo que pasaba con historia de las mujeres o de género. No hay fuentes. ¿No hay fuentes? Claro, no hay una abundancia de fuentes, pero ¿cómo sobre la base de restos del pasado que son fragmentarios podemos construir un relato creíble que además en este tipo de obras como Montillu de Leroy-Ladurie, El retorno de Martin Guerre de Natalie Simon Davis, El queso y los gusanos de Carlo Ginzburg o La herencia inmaterial de Levi, aunque menos, finalmente parecen textos literarios porque son como novelas, ¿no? El otro punto, ¿no? Como el final es el estilo, la narración, ¿no? Entonces eso quería comentar un poco para también que se entienda cómo estos vínculos entre historia y literatura son tan interesantes y tan complejos y cómo el historiador, lo que tú señalabas, a partir de la literatura, leyendo novelas, pero también construyendo la historia como una novela, ha llegado y a través de la imaginación histórica, recrear aspectos culturales que sin estos métodos de pronto iban a ser más difíciles de llegar, ¿no? Entonces es una reflexión, no sé si... Sí, me alegra mucho que menciones el nombre de Natalie Simon Davis. Anaclet Pons, que es amigo y coautor de la historia cultural y de tantos otros libros que he publicado con él, y yo escribimos una especie de posfacio a la edición española, a la nueva edición española que hizo la editorial Lacal del regreso de Martin Guerre. Nos sentíamos henchidos de emoción porque estábamos cumpliendo el mismo papel que Carlo Ginzburg había cumplido en Italia. Y además Natalie Simon Davis nos agradeció especialmente pues, las palabras que le dedicábamos. Yo creo que efectivamente hay una cuestión esencial. Una vez nos lo dijo Giovanni Levi. Es una exageración, es una hipérbole absoluta, pero hay que tomarla en serio. Decía, ¿cómo tiene que escribir un historiador? Un historiador tiene que escribir como si fuera a ser leído por 1 millón de lectores. Dice, Giovanni, jamás vamos a ser leídos por 1 millón de lectores. Y dices, no, pero piénsalo. Si tú en tu público potencial, en tus lectores potenciales, crees que vas a tener 1 millón de lectores, te piensas muy bien cada palabra que vas a poner. Primero, porque tienes que persuadir, aparte de con la propia documentación que utilices y con los razonamientos que desarrolles, tienes que persuadir a un público que de entrada no lo tienes ganado. Tienes que ganarte al público porque, primero, y eso lo digo yo, no nos lo comentaba Giovanni Levi, pero tienes que ganarte un público que de entrada el objeto que tú estás tratando no tiene ningún interés. No tiene por qué tener ningún interés. ¿Quién puede tener interés en un molinero del siglo XVI? Bueno, puedes tener, si está estudiando, yo qué sé, el campesinado del siglo XVI, bueno, me interesa. Pero es que el queso y los gusanos o el regreso de Martin Guerre interesa más allá de los expertos o especialistas que se han ocupado de esas cuestiones. Por tanto, lo que debe hacer un historiador cuando escriba es pensar su obra como si fuera a ser leída por 1 millón de lectores. Y eso te puede bloquear también. Te puede dejar, bueno, no puedo decir nada. ¿Cómo lo tengo que decir? Esmérate. Es decir, ser riguroso con la prosa. A veces los historiadores somos muy descuidados con la prosa. Por 2 razones. Una, porque hemos creído que éramos más científicos, con una jerga indescifrable, con palabras abstrusas que nadie entiende y que nos daría un nivel sombrío que nos daría estatus científico, y eso es un error. Y en segundo lugar, a veces hemos descuidado la prosa porque pensamos que si escribimos bien o intentamos escribir una prosa aceptable, se nos va a confundir con novelistas. Y nosotros no queremos ser literatos, queremos ser científicos. Vamos a ver, algunas de las grandes obras de divulgación científica que se han escrito en el siglo XX,
más importantes se han escrito con una prosa maravillosa, de ciencia dura, quiero decir. Por tanto, la sintaxis, una adecuada sintaxis, es una prosa, no una prosa sonajero, que decía muy simpáticamente un novelista español, Juan Marcé, dice, no hay cosa que más deteste que la prosa sonajero. Una cosa que atrae pero que no dice nada, ¿no? Tiene que decir, por supuesto. Y en segundo lugar, digamos que tenemos que pensar que nuestro público no tiene interés en lo que va a leer y por tanto tenemos que captarlo. Y en segundo lugar, no tenemos que dar por supuesto que nuestro público sabe, conoce con detalle aquello que nosotros sabemos. Porque si lo damos por supuesto, el resultado es que nuestro texto se convierte en un repertorio de sobreentendidos. Total, esto ya se sabe, esto ya se conoce, esto ya los expertos lo conocen. No. Escribir para nuestros pares intelectuales, para nuestros colegas de profesión, está bien. Pero intentemos escribir no solamente obras de divulgación, no me refiero solo a eso, sino las obras de investigación, las obras en donde son resultado de nuestra visita a los archivos y, por tanto, de nuestra reconstrucción de otras épocas y otros momentos, intentemos escribirlas para que, finalmente, quien nos lea nos entienda. Acabo con una anécdota pequeñita. Hace 12 años, Anaclet Pons y yo estábamos escribiendo un libro que titulamos Diario de un burgués, y que era la historia, a partir de un diario de viajes, la historia de un burgués valenciano, un emprendedor, que desde una edad muy temprana, desde los 13 a 14 años, empieza a viajar por toda Europa. Bueno, era de una familia rica de la Valencia del siglo XIX, empieza a viajar por toda Europa y, bueno, a anotar en su diario los registros de todo lo que iba viendo. No dice mucho de sus afectos, de sus sentimientos, porque un varón de aquel tiempo esas cosas no las escribía. Bien. Lo digo esto porque en un determinado momento mi padre se enteró, que ya falleció, mi padre se enteró de que estábamos escribiendo ese libro y dijo, hombre, por fin vais a escribir algo que yo pueda leer. Y le dije a Anaclet, vamos a escribir algo que mi padre pueda leer. Mi padre era un gran lector de novelas, pero mis textos académicos no los leía, porque le aburrían soberanamente. Y dije, pues vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y bueno, lo conseguimos. Y fue el último libro que leyó mi padre antes de morirse. Sí, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Buenas, ¿qué tal? Mi pregunta va relacionada un poco más al ámbito... sí, claro. ¿Qué tal? Mi pregunta está más relacionada al ámbito literario. Mencionó como ejemplo Crónicas Marcianas, me parece, de Bradbury, ¿no? Como una buena manera de entender quizás la conquista del Wild West y todo eso. Sin embargo, entre Bradbury y el Wild West hay un espacio temporal, ¿no? Significativo. Entonces mi pregunta iría más por el hecho de que ¿considera usted que textos que tienen distancia con la época a la que evocan, ¿no? Desde las novelas históricas o, no sé, la ciencia ficción que evoca al pasado, pueden ser también fuentes interesantes, aun si el autor, pues evidentemente no pertenece a esa época y no es un producto cultural de esa época? Gracias. Yo creo que la pregunta es muy interesante y creo que en realidad son dos preguntas. Es una pregunta a propósito de ese género que llamaríamos novela histórica y otra pregunta que sería a propósito de si la distancia temporal nos da una visión más rica, más compleja de lo que pudo haber sido un hecho, un evento del pasado y, por tanto, Ray Bradbury en Crónicas Marcianas podría detallarnos, mostrarnos, contarnos y decirnos qué fue el salvaje oeste a partir de esa ubicación extraña que es Marte, ¿no? En cuanto a las novelas históricas, yo no soy especialmente amante ni seguidor del género novela histórica. Muy frecuentemente son inverosímiles o a veces muy frecuentemente sacrifican, estoy generalizando, a veces sacrifican, digamos, la verosimilitud de lo contado a la información histórica que se proporciona.
Y a veces ocurre justamente lo contrario, es decir, son poco rigurosas en relación con la información histórica que efectivamente se tiene y son muy verosímiles desde el punto de vista histórico. Yo pondría un ejemplo que puede reunir básicamente lo mejor de ambas cosas y que sí que es una novela histórica. Es una novela de Umberto Eco, El hombre de la rosa. Nadie antes se le había ocurrido ambientar una novela detectivesca en una abadía bajo-medieval situada en el norte de Italia. Vamos a ver, en cierta ocasión le preguntaron a Umberto Eco, yo lo cuento en el librito este de Leer el Mundo, le preguntaron a Umberto Eco, ¿y usted cuál era el mensaje que quería transmitirnos con la novela? Y dice, no, yo solamente quería matar 4 monjes. Solamente quería matar 4 monjes. Como en la vida real no lo puedo hacer, pues ideé un escenario en donde tal cosa pudiera suceder y el responsable fuera otro. Pero si lo pensamos bien, cuando esa obra, El nombre de la rosa, fue leída por Jacques Le Goff, se quitó el sombrero y dijo, perfecta, de documentación histórica acerca de la Edad Media es perfecta. O sea, Umberto Eco era una persona que se había formado con una tesis doctoral sobre las ideas estéticas en Santo Tomás. Es decir, conocía muy bien lo que era el mundo medieval. Eso por un lado. Pero por otro lado, podía haber sido una novela aburridísima o una novela donde la información histórica es rigurosa, pero finalmente donde lo que se nos cuenta no tiene mayor interés o no tiene mayor interés. ¿Qué es lo que hizo Umberto Eco? Utilizó varios recursos. Uno, el recurso del manuscrito, que en la tradición literaria es muy frecuente. Azzo, el personaje que narra la novela, en realidad se supone, el autor de todo eso que vamos a leer. Y Azzo es quien acompaña, es una pareja cervantina, en el fondo, quien acompaña a Guillermo de Baskerville. ¿Y quién es Guillermo de Baskerville y Azzo? Sherlock Holmes, Watson. Es decir, utiliza una pareja de la tradición de la novela detectivesca ambientada en la Edad Media y además lo rellena a Guillermo de Baskerville con elementos que proceden de Guillermo de Ockham, del filósofo bajo medieval Guillermo de Ockham. Bueno, a Umberto Eco la novela le salió perfecta. Luego las restantes novelas no le salieron igual. Es más, llegó a decir en algún determinado momento, oiga, le preguntaban, oiga, es que esta novela es muy difícil de leer. Y a él le daba lo mismo, ya le daba igual. Había ganado tanto dinero con El nombre de la rosa y había disfrutado tanto escribiendo aquello que dice, bueno, pues que se fastidie. El público que no la entienda, que no la entienda. Pero bueno, al margen de eso, yo lo pongo como ejemplo, que es probablemente una de las novelas históricas mejor resueltas, tanto por lo que atrae, por lo que cuenta, por lo que dice, por cómo lo dice y cómo incorpora la información histórica rigurosa y una trama detectivesca. Y la otra cuestión, la de la distancia. Yo es que creo que Ray Bradbury habla bien de la conquista del oeste, no porque estuviera bien informado, que lo estaba, sino porque en el fondo está reproduciendo lo que en el imaginario norteamericano, o en parte del imaginario norteamericano, había sido la conquista del salvaje oeste. Por tanto, fuera consciente o no de lo que él hacía, que sí que era consciente, estaba ambientando en Marte lo que buena parte de los norteamericanos o de la tradición norteamericana tenía en relación con esa epopeya. Y bueno, eso es lo que quería decir. ¿Una otra pregunta? Bueno, entonces damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias al público. Aprovecho para decirles que no solo nuestro invitado Justo Serna nos acompaña, sino otros profesores e investigadores de la Universidad de Valencia, ¿no? Carmen García Monerris, Ivana Frasquet, Laura Martínez y Joseph Scrip.
¿no? Y ellos van a dar también, como son parte de un proyecto de investigación sobre siglo XIX, jueves 5 y viernes 6 de abril a las 6 de la tarde en este mismo lugar, van a dar un seminario sobre este proyecto de investigación, o sea que quedan cordialmente invitados, ¿no? A otra hora, pero en el mismo lugar. Gracias.